En cada rincón de la ciudad hay historias que hielan la sangre. Y esta ocasión recuperaremos uno de los episodios más fuertes y traumantes que nos han contado algunos taqueros. Pues como la mayoría sabemos, ellos se retiran hasta altas horas de la madrugada, dejando así historias de fantasmas y apariciones extrañas en las calles oscuras y avenidas solitarias. Así que ponte cómodo, apaga la luz. Y si estás haciendo alguna otra actividad, déjame acompañarte en este nuevo episodio de Archivos Perdidos. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Desde que vi el video de los taqueros, quiero contar también dos experiencias que me sucedieron por el 2011. Yo estaba trabajando en ese tiempo, en Chalco, Estado de México. En esa época mi puesto de tacos tenía aproximadamente un año, y cada noche cerraba después de la 1 de la mañana. Nunca me había pasado nada, ni paranormal. Sin embargo, poco a poco, conforme pasaban los días, comencé a ver rasguños en mi puesto. Eran rasguños de uñas que no habían en la noche anterior. Pensé que se trataban de vándalos o personas envidiosas. Pero después de los rasguños comenzaron a aparecer huellas de manos, pero eran muy extrañas. Tenían la palma de la mano muy pequeña y los dedos eran muy largos y delgados. Se rumoraba entre los vecinos de la zona donde trabajaba que según habían visto brujas rondar por el lugar. Se decía que por las 3 de la mañana ellas bajaban y caminaban por las calles. Y no fue hasta que una noche cerré a las 2 de la mañana. Esa ocasión me tardé en recoger mis cosas y echarlas a la camioneta, hasta que dieron por ahí de las 2:40. Y mientras ponía candados al puesto de metal, comencé a escuchar fuego. Era como cuando escuchas una fogata. Miré alrededor si alguien de los vecinos estaba quemando basura, pero me di cuenta que el sonido provenía de arriba. Al voltear arriba, al poste de luz que estaba pegado a mí, pude ver qué era. En el poste estaba sentada una figura. Era una mujer muy oscura y con ropa negra que me observaba desde arriba. Pude ver sus manos, y eran justo como las huellas que aparecían en el puesto. Cuando la vi, ella solamente me chistó. ¡Ch! Yo, muerto del miedo, salí corriendo a la camioneta y la arranqué. Di marcha y me alejé del lugar, muy rápido. Al mirar por los espejos pude ver que ahora esa mujer ya no estaba, pero ahí en el poste estaba una bola de fuego ardiendo. Había visto a la bruja que tanto decían los vecinos. Al ir manejando por la adrenalina, ni siquiera me di cuenta que iba a exceso de velocidad y me iba saltando los topes. Traté de calmarme, pero la sensación de que ella estaba atrás de mí me ganaba. Sin embargo, solo era mi imaginación. Después de esa madrugada, aunque hubieran clientes, cerraba a medianoche y fines de semana a la 1 de la mañana. Sin embargo, esto no me salvó de los sucesos paranormales, pues otra vez me pasó, claro, meses después de lo sucedido. Era un sábado, bien recuerdo. A la 1 de la mañana estaba guardando mis cosas y mientras quitaba los focos que alumbraban mi puesto en la calle solitaria y oscura, pude escuchar que los perros de las calles al fondo comenzaban a ladrar y a aullar muy fuerte. Pero esos aullidos no eran normales, pues los noté cuando comenzaron a acercarse. O mejor dicho, los perros de las calles comenzaban a ocultarse. Era como si le tuvieran miedo, pavor a algo que se estaba acercando. Y de repente pude escuchar algo que no era un aullido ni un perro. Pude escuchar el lamento de una mujer. Aquella mujer comenzó a acercarse más, pues su llanto era muy evidente. Era doloroso. Los perros de las casas cercanas aullaban y ladraban, pero también se escondían debajo de los carros o intentaban entrar a la casa. Y mientras yo estaba buscando el llanto de aquella mujer, al fondo, a la esquina de la calle, pude ver a varios perros rodeando a una figura.
Era como un vestido de novia que flotaba, pero era medio transparente. Aquella mujer o aquella cosa se acercaba lentamente lamentándose. Y como hacían los perros, también me escondí. Cerré rápidamente mi puesto y me encerré en él. Sin luz en el puesto y con la calle toda oscura, solo podía escuchar a los perros ladrar y a aquella mujer acercándose, llorando. Y cuando pasaron algunos segundos, pude escuchar cómo la Llorona pasó al frente de mi puesto. Al escuchar ese grito, mis vellos se erizaron y yo comencé a sudar frío y a temblar. Tenía miedo, pero era un miedo diferente, como si mi alma lo tuviera. Aquel llanto que lanzó al frente de mi puesto hizo temblar el metal. Nunca había escuchado un sufrimiento tan traumático para mí. Ahí en mi puesto estuve escondido varios minutos, hasta que aquel llanto se alejó entre las calles de Chalco. Aquella mujer se fue. Salí y la calle solo se veía oscura y solitaria. Temblando del impacto que había presenciado algo paranormal, me quedé medio incómodo, temblando, asustado. Estaba con la mente en blanco y solo así arranqué mi camioneta y me alejé. Seguí trabajando durante varios años más y desde ese momento que escuché a la Llorona, ya no me volvió a suceder otra cosa y espero que así siga. Mil gracias, audiencia, por escuchar. Voy a contarles un encuentro muy extraño y que todavía me da miedo recordar. Este encuentro lo tuve cuando trabajaba como ayudante de taquero en una pequeña localidad de Ciudad Juárez, justo al frente de un panteón. Era una noche fría de diciembre, por ahí de las 11. Estábamos atendiendo a 2 personas que trabajaban cerca, estaban en el turno nocturno. Yo estaba picando el cilantro cuando de pronto pude escuchar cómo uno de ellos comenzó a gritar y a decir groserías, y después el otro le siguió. Yo y el taquero nos quedamos viendo y le dijimos que si estaban bien, pero ninguno de ellos nos hablaba. Su semblante había cambiado. Los 2 estaban muy pálidos. Parece como si hubieran visto un muerto, les dije. Ambos al mismo tiempo asentaron con la cabeza y ya más tranquilos pero nerviosos, nos dijeron que algo extraño, muy extraño había sucedido, pues dijeron haber visto a una niña caminar directamente al cementerio, pero que cada paso que ella daba se notaba diferente, pues comenzaba a crecer. Y justo cuando entró al cementerio vieron cómo esa niña había pasado de ser solo una niña a una señora que se perdía por las tumbas de aquel panteón. Pensamos mi patrón y yo que lo hacían para no pagar e irse. Sin embargo, se tranquilizaron y nos pagaron, y ni siquiera nos pusieron un pero. Sin embargo, días después nosotros nos dimos cuenta que lo que ellos decían era real. Un miércoles que no había nada de gente, estábamos platicando mi patrón y yo afuera del puesto, en unas mesas que teníamos para los clientes. Cuando de pronto, una sensación extraña nos hizo voltear hacia atrás, hacia donde estaba el cementerio. Pudimos ver a ambos que del otro lado estaba cruzando la carretera una señora alta, bien vestida, con vestido azul, de no más de 35 años, elegante. Ella se acercaba poco a poco a la entrada del panteón. Pero en cada paso, ella se notaba diferente. Le dije a mi patrón que si estaba viendo lo mismo que yo. Susurrando con miedo, me dijo que sí, pues cada vez ella se hacía más y más pequeña y cambiaba su rostro. Casi al llegar al cementerio, aquella mujer había cambiado totalmente. Pasó en pocos segundos en verse como una señora fina, a una anciana completamente. Una anciana que arrastraba los pies pues le costaba caminar y estaba jorobada.
Cuando entró al panteón, ella se fue perdiendo entre las tumbas del lugar. Pero pasó de verse joven a ser una anciana arrugada que caminaba lento. Caminó y caminó hasta que ya no la vimos. Ha de ser un alma en pena de una pobre mujer, me dijo mi patrón tartamudeando. Yo le dije que no sabía lo que había ocurrido y estaba confundido y alterado. Aun cuando lo había visto con él, no podía creerlo. Esto era muy extraño y aterrador. Por varias noches estuvimos con celular en mano esperando ver a aquella mujer, pero ya no volvió a aparecer. ¿Qué opinan de esto, audiencia? ¿Creen que haya sido una conexión con otra dimensión o un fantasma que ronda por ese lugar? A mí me han contado todo tipo de historias de terror mis clientes, pues a veces cuando vienen solos a mi puesto, nos ponemos a platicar de nuestras vidas. Sin embargo, una historia que se me hizo muy interesante, me la contaron algunos soldados. Esa noche llegaron unos militares a comer a mi changarro. Me pidieron varias órdenes y mientras yo estaba preparando la comida, comenzaron a decir que ese servicio había sido muy extraño y paranormal. Yo soy muy consciente que preguntar fue un acto muy metiche, pero solo quería quitarme la intriga de mi cabeza, pues ellos no paraban de sorprenderse. Y los militares no se sorprenden con cualquier cosa. Ellos son rudos y valientes, para eso entrenan. Sin embargo, al contar ese servicio, esa misión, se les notaba el miedo en su voz. Disculpe, ¿qué fue lo que vieron? Perdón mi pregunta. Los militares, muy amables y algo temerosos, me comenzaron a decir que tal vez estaban locos, que no les hiciera caso. Aquí suceden cosas muy extrañas en este mundo, les dije. Y así fue que ellos me contaron lo que habían vivido. Relataron que uno de sus mandos los mandaron a ellos 5 y a otros más a una sierra a quemar sembradíos. Era una sierra muy grande y la misión se hizo a pie y de madrugada para no llamar la atención. No llevaban encendidas las linternas, llevaban gafas nocturnas. Al adentrarse a la sierra sabían perfectamente por dónde dirigirse, pues llevaban un mapa y brújulas, y lo más importante es que los iban monitoreando. Era imposible perderse para ellos, aun cuando había solo maleza, árboles y hierba. Pasaron 3 horas caminando por el bosque y ya iban a la mitad del camino. Pero entonces, la señal de quien los iba monitoreando comenzó a perderse. Esto no era ningún problema para ellos, pues tenían el mapa y la brújula. Se hizo el reporte de que perdieron la señal a las 3 de la mañana y lo anotaron. 30 minutos más caminaron entre todos los árboles y hierbas. Y entre en medio de esos árboles gigantes, a varios metros, pudieron ver una fogata en medio de un campamento. El que iba de líder dio la orden de esconderse y acercarse muy despacio. Cuando estaban cerca pronunciaron gritando que eran los militares y que salieran cuidadosamente. Pero de aquellas chozas pequeñas de paja y de tela, nadie salió. Era un campamento pequeño. Varias tiendas de acampar eran de tela, pero estaban rotas, deterioradas. Las de madera estaban en un estado muy mal y se andaban cayendo. La madera estaba podrida. Las de paja eran secas, y todas y cada una de ellas tenían dentro telarañas. Se notaba a leguas que el campamento estaba abandonado. Sin embargo, era imposible, pues la fogata estaba ardiendo. Ellos 5, los que estaban comiendo en mi puesto, dicen haber revisado las cosas. Y ahí se encontraron con armas muy antiguas, cañones corroídos, pistolas de chispa, de esas de las que le ponían pólvora, algunas espadas oxidadas, bayonetas, uniformes que jamás habían visto,
y algunos papeles arrugados y amarillentos en donde habían fechas de hace más de 200 años. 1811 exactamente. Parecía un campamento militar o algo así. Los militares pasaron varios minutos y al ver que nadie se estaba acercando, decidieron seguir adelante, no sin antes apagar la fogata para que no hubiera un incendio forestal. Caminaron de frente por otra hora más, y ahí se suponía que ya tenían que haber llegado al punto. Pero a lo lejos se veía una fogata. Parecía otro campamento militar, pero al acercarse volvieron a ver todo tal cual estaba el otro, y se dieron cuenta que habían llegado justo al mismo punto de aquel campamento militar. Esto no era posible. Ellos lo habían dejado atrás y en ningún momento se desviaron. Confusos apagaron otra vez la fogata y siguieron su camino pensando que se habían equivocado. Ahora sí siguieron al frente, no sin antes poner algunas señas en los árboles. Caminaron por más de 30 minutos más, pero nuevamente, ellos llegaron de nuevo a aquel campamento militar. Era el mismo, ahí estaban las señas que habían puesto en los árboles cercanos. Esto no era posible, para nada. Estaban muy confundidos y algo incómodos y molestos, pues parecía que estaban caminando en círculos. Y lo más extraño es que la madera de la fogata seguía prendiéndose, aun cuando le echaban agua y tierra. El quien llevaba el mando ya estaba muy molesto, pues habían perdido mucho tiempo. Y a él se le ocurrió la idea de retroceder algunos kilómetros y retomar de nuevo la señal para preguntar si se retiraban o seguían con la misión, porque habían perdido mucho tiempo y también había sucedido algo muy extraño. Todos aceptaron la idea y retrocedieron. La señal se comenzó a retomar y le dijeron a quienes los monitoreaban que si se retiraban o seguían adelante. Los de monitor decían que por qué estaba diciendo eso, que si había pasado algo o había algún herido. El que llevaba el mando dijo que habían perdido mucho tiempo. ¿De qué hablas? Son las 3:01. Solo se perdió la señal 1 minuto, dijo monitor. Todos los militares miraron su reloj y ellos estaban en lo cierto. Solo había pasado 1 minuto después de todo eso. Tanta caminata que hicieron y las horas que habían perdido no habían existido. Mientras ellos me contaban esto, a todos se les notaba las caras de confundidos y medio aterrados. Pero lo más extraño fue cuando volvieron a regresar por el mismo camino que habían tomado. Ahora en el punto donde estaba aquel campamento, ya no había nada y todo había desaparecido. La señal era buena y ni siquiera se cortó. Llegaron a donde tenían que llegar e hicieron lo que tenían que hacer, pero sin dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿A dónde habían llegado? Porque habían cosas muy antiguas. ¿Cómo llegaron ahí, a un lugar que no existía? Estas frases se repetían una y otra vez. Quizás nunca lo sabrán. Sin embargo, esa experiencia, seguro que nunca la van a olvidar. Quizá esta historia no es mía, pero me resulta muy extraño y aterrador lo que le sucedió a aquellos soldados. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pero antes de pasar al último relato, deja tu like si quieres otra nueva entrega de Taqueros. Y claro, si has tenido alguna experiencia, puedes mandármela al correo que aparece en pantalla. Ahora, sin más interrupciones, los dejo con esta historia. Mi nombre es Santiago. Les deseo buenas noches y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Soy policía estatal y por mi trabajo nos movemos de una ciudad a otra. Como no tenemos una base fija, nos quedamos en hoteles. Y como soy mujer, solo comparto cuarto con otra compañera. Pero cuando tengo descanso por una semana, me quedo sola.
y por cuestiones de batallar para dormir, solía dejar un televisor encendido para no sentirme sola. Una noche en la que ya estaba dormida, comencé a escuchar lamentos, como si alguien se estuviera quejando. Entre dormida, pensé que era la televisión, así que tomé el control remoto y traté de bajarle el volumen. Sin embargo, por más que bajaba el volumen, los lamentos seguían sonando igual. Me enderecé para levantarme y apagar la televisión, pero al voltear hacia allá, la vi. Era una mujer que estaba parada al frente del televisor y la cama. No le podía ver el rostro, solo su cabello largo y negro. Su vestimenta era antigua. Llevaba un vestido blanco con velo y holanes. Era como los que usaban las mujeres de una época antigua. Al verla sentí algo pesado encima de mí, como si me aplastara, y un frío recorrió todo mi cuerpo. No me podía mover ni hablar. Solo me quedé ahí, observándola mientras sentía que las lágrimas escurrían por mi cara. No lo niego, sentí muchísimo miedo. En ese momento lo único que pensé fue en rezar para que aquella cosa se fuera. Y apenas empezando a rezar, todo se apagó. El televisor y hasta el foco del baño, que también siempre dejaba encendido. Todo quedó en total oscuridad. Fue aquí que dejé de sentir lo que estaba encima de mí y pude moverme. Encendí la lámpara de noche que estaba sobre el buró y miré a mi alrededor. Y en la habitación ya no había nada. Dejé todas las luces encendidas, pero no pude dormir esa noche.